nosotros tenemos a Luis Reyes Santos, economista, fue director general de presupuesto. Don Luis, buenos días. Buenos días, un placer estar con ustedes nueva vez. Buen día, licenciado. Buenos días. Usted estuvo participando ayer en una conferencia de prensa del Partido de la Liberación Dominicana para dar a conocer la posición de la organización sobre la propuesta de reforma que ha hecho el gobierno. Quisiera que iniciemos compartiendo con el público que nos ve. ¿Cómo ven ustedes la reforma que entiende que debe producirse ahora frente al cuadro que el gobierno ha descrito? Bueno, lo primero que hay que evaluar es, en sentido general, las implicaciones de la reforma. O sea, ¿qué es lo que el gobierno ha planteado? El gobierno ha planteado una reforma que en principio recaudaría unos 122 mil millones de pesos, equivalente más o menos a 1.5% del Producto Interno Bruto. Y con esa reforma el gobierno ha planteado que pretende financiar una serie de gastos que permitirían mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cuál es el tema aquí? Lo primero es que hay que reconocer que el gobierno ha hecho un gesto de mucho coraje, presentando una reforma, y al mismo tiempo hay que compadecer a la población que va a recibir el impacto negativo de la reforma por lo siguiente. Miren, la reforma que ha presentado el gobierno es una reforma fundamentada básicamente en una ampliación de la base del ITEVIS en lo que tiene que ver con los bienes. El uso del ITEVIS como instrumento recaudatorio tiene una peculiaridad, y es que es un instrumento que es altamente regresivo. ¿Qué significa que es regresivo para el público que nos sigue? Que sencillamente las personas de más bajos ingresos, cuando usted le aplica una tasa homogénea para todo el mundo en el pago de un tributo, aquellos que tienen menores ingresos proporcionalmente pagan más que las personas más ricas. Entonces, el ITEVIS tiene esa peculiaridad y por tanto cuando usted la amplía y la aumenta de golpe de 0 a 18%, todavía entonces el impacto es más regresivo en la población. Y al ser más regresivo en la población, ¿qué es lo que eso significa? Al ser más regresivo, bueno, que el impacto va a ser mayor entre las personas de menos ingresos. El gobierno dice que lo va a compensar con 350 pesos, sobre todo a los sectores que reciben la ayuda gubernamental, y que además de eso va a aumentar el salario mínimo de los servidores públicos de 10,000 pesos a 15,000 pesos. Ajustar las pensiones. Y va a ajustar... Las pensiones también. También, en este caso, va a ajustar las pensiones y va a motivar a que el sector privado reajuste el salario mínimo. Mire, Luis, todo eso, perdóneme, está bien. Hasta ahí, el problema es que uno se pregunta si el impacto de eso va a poder ser compensado con 350 pesos de ayuda, y si el aumento del salario mínimo en 5,000 pesos va a poder compensar el impacto de lo que estamos hablando de bienes como la batata, bienes como las frutas, las legumbres, el tomate, la tallota y así sucesivamente. Entonces, en ese escenario amplio de bienes que serán impactados por eso, es que uno dice, bueno, realmente el aumento del 0 al 18 es verdaderamente todo un desafío y una proeza. Ayer el presidente de la República, y lo citábamos más temprano, invitó a un encuentro con periodistas. En ese encuentro estaba el presidente y estaba el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, decía que en los encuentros que habían hecho con diferentes sectores del país, con el sector productivo, ellos les ponían la necesidad de aumentar los ingresos del Estado, y se hablaba de esos 122 mil millones que se habrían de generar en la propuesta que ha hecho el Ejecutivo. Y entonces ellos le pedían a los que asistían a los encuentros, que estaban conscientes de que había que buscar ese dinero, le pedían fórmulas, o sea, ayúdenos, ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo lo buscamos? Nadie le hizo la propuesta, excepto una que le hicieron y ya estaba recogida en el paquete del gobierno. El Partido de la Liberación Dominicana, Luis Reyes Santos, es de los que entiende que hay que hacer una reforma fiscal. Y entonces yo le digo, el Partido de la Liberación Dominicana, un técnico como Luis, estaría en disposición de decirle al gobierno de qué manera se pueden generar esos recursos, que no sea mediante la propuesta, por ejemplo, esa observación del ITEVIS.
Hay N maneras. Y eso es parte de esto. Cuando yo estoy criticándolo es porque digo, es que hay un desbalance total en lo que usted está planteando. Usted ha diseñado una reforma que solamente va a cargarla la clase media. Y usted va a generar un impacto terrible, demoledor a nivel de la clase media. Cuando uno dice que es desbalanceada es porque ¿qué aporta el gobierno en este proceso? ¿Cuál es el sacrificio gubernamental? Un sacrificio pírrico de unos cuantos millones de pesos, de unas cuantas instituciones que el gobierno va a eliminar. Y eso le da autoridad moral al gobierno, por ejemplo, para poder impulsar una reforma de esa magnitud, que además yo tengo duda y que me corrijan las autoridades. Yo sospecho que la magnitud de las recaudaciones es mucho más alto de los 122.000 millones que se plantean ahí. ¿Por qué usted sospecha eso? Porque en la ley de presupuesto, en el proyecto de ley sometido al Congreso, ese proyecto de ley está incompleto. Y quisiera que las autoridades me corrigieran, lo digo con el interés de que me corrijan si estoy equivocado. Ahí hay dos partidas. Una partida que se llama transferencia corriente, no subvenciones, así mismo entre comillas. Página 9 del proyecto de ley, que cursa en el Congreso sobre el presupuesto general del Estado 2025. Esa partida tiene solamente 145.000 millones de pesos. El año pasado, para este año, esa partida tiene consignado 293.000 millones de pesos y en el año 2023 ejecutó 269.000 millones de pesos aproximadamente. Uno esperaría... ¿Qué partida es esa? Yo le voy a decir ahora en qué consiste. Esa partida son gastos operacionales de las instituciones autónomas descentralizadas del gobierno. Ahí pueden estar, por ejemplo, gastos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, gastos del sector salud, que también recordemos que en el caso del sector salud, la institución encargada del manejo de los hospitales es una institución autónoma y entonces se hacen transferencias y así sucesivamente, pero también pueden haber gastos de la Corporación Autónoma de Santo Domingo, del Acueducto de Santo Domingo, de INAPA y así sucesivamente, que también reciben transferencias del gobierno para pago sobre todo de nómina. Entonces, no hay forma de justificar que esa partida se haya presentado en esos términos, excepto que usted, como se ha planteado en la reforma, se van a recaudar unos montos que van a permitir compensar eso. Si los 122.000 millones no compensan los 145.000 y además de eso, usted presenta un proyecto de presupuesto que tiene solamente el equivalente a 2.2% del Producto Interno Bruto en la parte de inversión pública, es decir, otro 40.000 millones menos, más o menos de lo que usted está ejecutando este año, usted tiene 180.000 millones, 185.000 millones, y yo tengo serias dudas de que el gobierno vaya a ejecutar un presupuesto en esos términos porque no hay posibilidad. Es gasto rígido que no hay posibilidad de recortar. ¿Usted entiende entonces que la realidad es que la recaudación y el impacto va a ser mayor y el gobierno no se atreve a decirlo? ¿Usted entiende que son 180.000? No, o más. Porque el gobierno yo digo el piso que yo digo es eso, que el gobierno está subestimando eso porque no se atreve a decir frente a la población la magnitud de la reforma. Hace algunas semanas, les recuerdo, independientemente de que eso pueda cuantificarse en términos reales o no, el gobierno presentó un proyecto de reordenamiento estructural del Estado en el cual fusionaban instituciones y proyectaba el ahorro en 25.000 millones de pesos. Que una parte de eso es meter el presupuesto de educación superior en la educación, pero, digamos, ellos tienen una reestructuración por ahí. Habría que agregarle estos 122.000, esos 25.000. Perdónenme, déjeme decirle algo. Lo que hizo el gobierno fue que cogió del presupuesto de educación preuniversitaria del Ministerio de Educación y solamente le asignó 3.8% en ese mismo proyecto de ley que yo hacía referencia. 3.8%. Le tomó 17.000 millones de pesos y con eso le completó un presupuesto al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología por el equivalente a unos 27.000 millones de pesos. Ya lo aplicó como futura funcional. En este presupuesto aplicó la fusión. Ya está aplicado ahí. Entonces, ahí no hay tal ahorro. Ahí lo que hay es que le sustrajeron una parte de los recursos de educación preuniversitaria por 17.000 millones de pesos y con eso completaron los requerimientos del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entonces, ahí no hubo ahorro. Y esa era la fuente de ahorro más importante que tenía el gobierno. Por eso es que digo que la contribución del gobierno es pírrica en este diseño y que por eso yo digo que es desbalanceado, porque prácticamente descansa sobre la clase media y obviamente que la clase media
desde ahora uno puede comenzar a hacer un requiem por la clase media por el golpe que va a coger como resultado de la reforma. La parte que tiene que ver con eliminación o ajuste del anticipo para las microempresas y la cuestión del ahorro, penalizar el ahorro, ¿cuál es la opinión del PLD? No, hay cosas porque todo en el proyecto de reforma que se ha presentado no es negativo. Yo comencé haciendo una valoración general sobre eso, pero en lo que tiene que ver con eso que usted me pregunta específicamente, Omar, el tema, por ejemplo, la disminución del anticipo, eso es positivo. La eliminación del anticipo a las personas físicas de la microempresa y la disminución a 40%, en el caso de la pequeña empresa y en el caso de la mediana un 60%, son cosas positivas. O sea, no todo lo que hay ahí, lo que se plantea es negativo. También en la parte, por ejemplo, del ahorro, de penalizar el ahorro. La parte de la penalización del ahorro, es un tema complejo, que yo, en el caso del sector financiero, me imagino que va a reaccionar a esto, porque el problema es que se aumenta la retención de un 10 a un 15%, y entonces, en lugar de ser un pago definitivo para liquidar las obligaciones que se tenían con el impuesto sobre la renta, ahora lo que estamos hablando es que sería un pago a cuenta, es decir, que sería liquidable al final del año fiscal, con la presentación de la declaración ante las autoridades tributarias por parte de las personas ¿Cómo hacen las empresas? Reciben. ¿Cómo hacen las empresas? ¿Cómo hacen las empresas? Igual. Hay, digamos, la parte política se enfoca en lo que usted ha estado planteando, el ITEVI, la clase media. Pero los sectores productivos que han sido afectados con la eliminación de incentivos tienen entonces posiciones sobre el aporte que ellos hacen y se niegan también a que se resisten a que se modifiquen esta ley de incentivos. Usted como director de presupuesto, usted preparó 8 presupuestos. ¿Cuál es la realidad de estas leyes de incentivos? El gobierno de Buse, que han cumplido su objetivo, que en algunos casos, como la ley de cine, por ejemplo, no es un incentivo, sino un subsidio abierto a un sector, etcétera. ¿Qué posición tiene usted sobre la revisión de esa ley de incentivos? Mire, el tema de la ley de incentivos no cabe la menor duda de que había que revisarla y hay que racionalizarla. O sea, también vamos a estar claros, como lo mismo que se estaba planteando con el tema de las fusiones de las instituciones. A nadie se le ocurre pensar, en su sano juicio, que el Estado Dominicano no necesita una reingeniería seria. Nosotros lo que criticamos, yo particularmente lo que critiqué, es que esa reingeniería debía hacerse sobre la base de estudios más profundos, más acabados, porque el tema de decir voy a fusionar dos instituciones que pueden tener procesos muy diferenciados y muy complejos, como en el caso, por ejemplo, de Hacienda y Economía, eso ameritaba un trabajo más técnico. Posteriormente, el Ministerio de Administración Pública reconoció en una declaración pública que se iban a hacer los estudios y se iba a hacer la evaluación de personal para poder ejecutar eso. Nosotros dijimos que el gobierno estaba improvisando en ese momento y esa fue exactamente el reconocimiento de que lo que nosotros estábamos señalando era correcto. El tema de las leyes de incentivo, entonces, ameritan una racionalización. Desde hace mucho tiempo se necesita una racionalización, pero hay que ver con cuidado el tema de esta racionalización. Yo creo que hay casos donde hay que reenfocar por completo las leyes de incentivo. Ahora, hay otros que son preocupantes y que uno piensa que debieron de hacerse estudios más acabados, más profundos, porque son sectores muy dinámicos que pesan mucho en el Carolina García, muchas gracias por la invitación. Luis, pero perdóneme a propósito de eso último que planteas. El Partido de la Liberación Dominicana hizo ayer esa observación que ya comentamos. Hay un documento que ha divulgado el partido con el contenido de la observación que hacía, o parte de las observaciones que puede hacer el proyecto que presenta el gobierno. Ese proyecto, para ser ley, tiene que pasar por las cámaras del Congreso. Le pregunto si el Partido de la Liberación Dominicana pudiera presentar ya de manera oficial como partido a través de sus representantes en el Congreso de la República una propuesta de modificación para que esas observaciones que hace usted ahora se puedan tomar en consideración en el proyecto de reforma. Eso podría considerarse. De hecho, eso es algo que se ha estado discutiendo, no se ha tomado ninguna medida. Obviamente también hay que resaltar que nosotros no hemos participado en ninguna discusión ni hemos socializado con el gobierno esta propuesta
no hemos tenido oportunidad y nosotros apenas hemos venido a conocerla. Nosotros hemos estado trabajando los últimos 3 días a tiempo completo en esto, pero quiero concluir la idea que me preguntaba sobre la pregunta que hacía Oscar, el tema de la racionalización. Por ejemplo, uno piensa, por ejemplo, que en el caso de Confotur es algo que necesita revisarse. Ahora, puede tener impacto en el crecimiento económico la eliminación de los incentivos Confotur, siendo turismo uno de los sectores más dinámicos de la población. Se hicieron las medidas de impacto. Eso es lo que uno se pregunta. De la misma manera... El gobierno dice que sí, y dice que, por ejemplo, que el peso del sector turístico en la economía dominicana, comparado con su aporte al fisco, es realmente Estamos de acuerdo, muy pequeño. Y yo estoy de acuerdo con eso, y yo lo creo. Ahora, el tema es que aquí hay un trade-off, o sea, aquí hay aspectos que hay que sopesar. Entre si yo prefiero mantener el aporte que hace en términos de crecimiento, de generación de empleo y de divisas versus el tema recaudatorio. O sea, si yo tengo una visión más fiscalista o no. Y lo mismo pasa con todo el enfoque que hay. Detrás de esto lo que hay son visiones. Son una visión que puede ser diferente a la visión que yo tenga. Yo tengo una visión, por ejemplo, que parte más desde el punto de vista de las implicaciones que esto puede tener en términos de equidad, en términos de generación de pobreza y en términos de una decisión de política pública que puede regresar un porcentaje elevado de la población que hoy día es clase media baja a niveles de pobreza y pobres hacerlo más pobre. Usted sabe, por ejemplo, porque usted, reitero, trabajó 8 presupuestos y me consta que ustedes en el gobierno que usted fue funcionario, el gobierno de Danilo Medina, evaluaron esas leyes. Sí, sí, se colocó sobre la mesa soluciones muy parecidas a las que están ahora. Por ejemplo, la de incentivo de desarrollo fronterizo. Usted sabe que también por ahí hay unos escapes que hay que mejorar. Claro, pero además pero nosotros, ojo con esto, y voy a señalar algo. Ahí hay un tema, en espacios, en territorios pequeños como la República Dominicana, usted no puede tener, por ejemplo, ese tipo de incentivo diferenciado. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los costos de transporte, de usted trasladar, por ejemplo, un producto de la frontera para competir aquí en Santo Domingo o en Santiago, sobre todo Santiago, eso hace que una empresa que esté en la zona fronteriza compita en condiciones ventajosas con una empresa que está pagando, por ejemplo, un régimen tributario y cumpliendo con otras obligaciones y le haga perder participación de mercado. Sí, ¿ustedes están de acuerdo con el gobierno con respecto a la revisión de esa ley? El tema, vuelvo y repito, no, todas deben de ser revisadas, todas deben de ser revisadas. Es cómo reviso. El tema no es si tengo que hacer una reforma fiscal. El gobierno, yo siento que, como tal, ha cometido una serie de errores que eso lo impulsan a tener hoy día que hacer la reforma fiscal, a precipitar la reforma fiscal. ¿Cuáles errores? El endeudamiento público, los 17 mil millones de dólares que el gobierno se ha endeudado en 4 años y un mes. Eso es un tema dramático lo que pasa ahí. Ese incremento en el pago de los intereses de la deuda pública es terrible. Y si usted le suma la deuda del Banco Central, son 25 mil millones de dólares sobre los 50 mil millones de dólares que encontró. Cuando usted compara los gobiernos anteriores en términos proporcional, el tamaño del endeudamiento, ¿cómo queda? En el gobierno de Danilo Medina, 16.200 millones en 8 años. Este gobierno en 4 años, 17.000 y tantos millones. En total, este gobierno, el sector público, el sector público en general. Usted sabe que los números absolutos en esta materia no necesariamente indican un factor. Le hablo en términos proporcionales. El déficit promedio que manejaron los gobiernos de Danilo Medina, de Leonel Fernández y el de Luis Abinader, ¿cómo se comparan? No, es como déficit promedio, porque el déficit es cómo usted relaciona el nivel de endeudamiento con relación al presupuesto. No, al final, claro, es lo mismo. El déficit determina el nivel de endeudamiento. Incluso usted puede medir el déficit por el nivel de financiamiento. El déficit promedio que usted manejaron en 8 años, comparado con estos 4, ¿cómo se compara? El de ellos más o menos 3%, el de nosotros 2 y pico por ciento, un poco más similar. Bajo. Un poco más bajo. Pero similar. Sí, pero lo importante es, porque usted puede tener obviamente un déficit similar, es que ellos han incrementado el gasto en 3% del PIB, de 17% promedio, 17.2% que mantuvo Danilo Medina durante los 8 años de gobierno, ha llegado ahora, se ha situado entre 19 y 20 en los últimos 3 años. Y ese incremento de 3% es que está generando esas presiones. Si eso usted le suma, sobre todo, explicado eso por el déficit del sector eléctrico,
el aumento de 1.500 millones de ese endeudamiento, ¿cuánto usted le ha transferido al sector eléctrico? 5.000, 6.000 millones de dólares. Entonces, ese problema no es un problema solamente del déficit, del tamaño del déficit, es que ha habido un aumento del gasto desproporcional. Y eso era lo que nosotros señalábamos y decíamos, que le quitaba autoridad moral, le restaba autoridad moral al gobierno para pedirle a la población sacrificio. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Porque el tema del gobierno no es solamente que se ha endeudado, es que ha aumentado la nómina en más de 100.000 millones de pesos, es que ha aumentado el gasto en pensiones en 26%. Pensiones privilegiadas. No solamente la privilegiada, todo tipo de pensión, ahí entran todas. Hay algunas que se justifican y hay otras que podrán ser discutibles. Pero el tema es ese. Entonces, en un escenario como ese, además, los recortes que ha hecho el gobierno para mantener ese 3% lo ha hecho contra la inversión. Y el resultado de esa disminución de la inversión se ha traducido en ¿qué? En un deterioro de toda la infraestructura, carretera, calle, puentes, avenida, servicios, el servicio eléctrico, servicio, por ejemplo, de asistencia en la carretera. Asistencia en la carretera, pero también en la ciudad tiene el problema de transporte y tiene el problema de el manejo de las aguas que se producen cuando llueve en la ciudad. O sea, ha habido un deterioro importante y eso tiene que ver con la disminución de la inversión. Entonces, por cierto, el gobierno propone la reforma, y esto es un tema, bueno que me haya tocado el tema, Oscar, sobre el tema del déficit. Porque en esa presentación que ha hecho el gobierno, ¿dónde está la reducción del déficit? No hay. No hay. No es necesaria también. No es necesaria. Un 2.5, 3% está bien. ¿Cómo? Pero el problema de 3%, por el tema de que usted lo que hay que invertir, aumentar la capacidad. Pero el problema es que lo que está invirtiendo ahí son 5.5% del PIB adicional, y 0.5% del PIB adicional no va a movilizar un nivel de inversión suficiente para hacerle frente a eso. Gracias por acompañarnos. Estaremos hablando sobre este tema mucho tiempo, porque es un tema que apenas comienza. Claro. Se va a discutir en el Congreso. Quiera Dios y que el Partido de la Liberación Dominicana y otros partidos con representación congresional puedan hacer una contrapropuesta para poder sacar un proyecto adecuado, lo que más convenga. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Mañana de vuelta. Usted tendrá espacio para volver aquí cuando quiera. Hasta mañana. Muchas gracias.